Aquella mañana en la vecindad parecía igual a cualquier otra. El sol apenas comenzaba a iluminar el patio. Las paredes desgastadas, las macetas en las ventanas y la cuerda donde doña Florinda colgaba la ropa formaban el paisaje de siempre. El silencio de las primeras horas era interrumpido únicamente por el eco lejano de los camiones y por algún perro ladrando en la calle. El primero en salir al patio fue el Chavo. Como siempre, apareció desde su barril, despeinándose mientras bostezaba. Caminó lentamente hasta el centro del patio y se sentó en el suelo, mirando alrededor con expresión adormilada. Entonces lo vio. Un pequeño pájaro gris estaba en medio del patio. No volaba. No parecía herido. Simplemente estaba ahí, quieto. El Chavo inclinó la cabeza, curioso. ¿Qué hace aquí?, murmuró para sí mismo. Se acercó despacio. El pájaro no se movió. Ni siquiera intentó escapar cuando el niño quedó a pocos pasos. ¿Tienes hambre?, preguntó el Chavo. Entró corriendo a la cocina de don Ramón, aprovechando que la puerta estaba entreabierta. Tomó una migaja de pan que había sobre la mesa y regresó al patio. Cuando dejó el pedazo de pan en el suelo, el pájaro dio un pequeño salto hacia adelante. Luego otro. Y comenzó a picotear. El Chavo sonrió. Ándale, cómetelo todo. En ese momento apareció don Ramón. Salió bostezando, rascándose la cabeza. ¿Qué haces ahí tan temprano, Chavo?, el niño señaló al pájaro. Le estoy dando de comer. Don Ramón lo miró unos segundos. Es solo un pájaro. Sí, pero no se va. Don Ramón encogió los hombros. Pues mejor para él. Se dio la vuelta y volvió a entrar a su cuarto. El pájaro terminó de comer y luego dio un pequeño salto hacia atrás. Se quedó inmóvil, mirando al Chavo. Pasaron unos segundos. Y entonces, finalmente, abrió las alas y voló hacia el techo de la vecindad. El Chavo lo siguió con la mirada hasta que desapareció. No le dio más importancia. Pero al día siguiente ocurrió algo extraño. Cuando el Chavo salió del barril esa mañana, había dos pájaros en el patio. Estaban en el mismo lugar. Quietos. Mirando alrededor. El niño se quedó observándolos con curiosidad. ¿Vinieron juntos? No parecían tener miedo. De hecho, cuando el Chavo se acercó, ninguno intentó escapar. Solo lo miraron. A los pocos minutos salió la Chilindrina. Chavo. ¿Qué haces? Mira. Ella frunció el ceño. ¿Y? No se van. La Chilindrina caminó alrededor de los pájaros. ¡Qué raro! Aplaudió para espantarlos. Pero los pájaros apenas se movieron unos centímetros. Oye, dijo ella en voz baja, ¿por qué no vuelan? En ese momento salió don Ramón. Chilindrina. Deja de hacer ruido tan temprano. La niña señaló el suelo. Papá, mira. Don Ramón observó a los pájaros. Ajá. No se van. Don Ramón chasqueó los dedos cerca de ellos. Uno de los pájaros dio un salto corto. El otro giró ligeramente la cabeza. Pero ninguno voló. Va, dijo don Ramón. Seguro están acostumbrados a la gente. Y se fue al lavadero. El asunto quedó olvidado durante unas horas. Pero al mediodía apareció otro pájaro. Y después otro más. Para la tarde ya había 5. Todos estaban en el patio. Todos quietos. Y todos mirando hacia las puertas de las casas. Cuando doña Florinda salió con una taza de café, frunció el ceño. ¿Qué es todo esto? La Chilindrina señaló el suelo. Pájaros. Ya veo que son pájaros. Pero no se van. Doña Florinda agitó el brazo con molestia. Fuera. Fuera. 2 de ellos volaron hacia el techo. Pero 3 permanecieron en el suelo, mirándola. Doña Florinda se quedó en silencio unos segundos. Luego entró de nuevo a su casa. Esa noche nadie habló más del tema. Pero al día siguiente, había 12 pájaros en el patio. A la mañana siguiente, la vecindad despertó con un sonido diferente. No era un ruido fuerte. Era más bien un murmullo constante, como si algo se moviera sin parar. El primero en notarlo fue el Chavo. Abrió los ojos dentro de su barril y se quedó inmóvil unos segundos, escuchando.
El sonido de alas. Salió lentamente del barril y miró hacia el patio. Se quedó completamente quieto. Había muchos más pájaros. No solo en el suelo. También en los bordes del techo, en los cables, en las ventanas, en las escaleras del segundo piso. El patio estaba lleno. No eran cientos. Pero sí muchos más de los que deberían estar ahí. Tal vez 30. Tal vez 40. El chavo caminó despacio entre ellos. Ninguno voló. Algunos solo dieron pequeños saltos para apartarse. Pero la mayoría permaneció en su lugar, mirándolo. En ese momento salió la Chilindrina. Chavo. Se detuvo en seco cuando vio el patio. ¿De dónde salieron tantos? El chavo se encogió de hombros. No sé. La niña caminó hacia uno de ellos y agitó los brazos. Fuera. Fuera. 2 pájaros levantaron el vuelo. Pero los demás permanecieron en el suelo. Eso sí está raro, murmuró. En ese momento salió don Ramón. Otra vez con los pájaros. Miró el patio, y se quedó en silencio. Bueno, ahora sí son bastantes. Intentó espantarlos dando palmadas. Algunos volaron hacia los techos. Pero otros ni siquiera se movieron. Solo giraron la cabeza lentamente. Como si lo observaran. Don Ramón frunció el ceño. No me gusta eso. En ese momento salió doña Florinda. Chavo. Chilindrina. Dejen de hacer ruido. Pero cuando vio el patio, su expresión cambió. ¿Qué es todo esto? Pájaros, respondió la Chilindrina. Eso ya lo veo. Doña Florinda agitó un trapo en el aire. Lárguense. Esta vez muchos volaron. Pero no se fueron lejos. Solo se posaron en los techos de la vecindad. En los cables. En las ventanas. El patio quedó más despejado. Pero seguían ahí. Mirando hacia abajo. Observando. El profesor Girafales llegó unos minutos después, como siempre. Cuando entró por la puerta de la vecindad, lo primero que vio fue el techo lleno de pájaros. Vaya, dijo sorprendido. Doña Florinda se acercó. Profesor, mire esto. Él observó alrededor. Es curioso. ¿Curioso? Sí. Algunas aves suelen reunirse en grupos grandes cuando encuentran comida cerca. Pero aquí no hay comida. El profesor miró el patio. Tenía razón. No había basura. No había restos de comida. Nada que justificara tantos pájaros. Tal vez estén descansando, dijo finalmente. Pero ni él parecía convencido. El resto del día la vecindad estuvo incómodamente llena de aves. Se movían de un lugar a otro. Caminaban por el patio. Se posaban en las ventanas. Y lo más extraño de todo. No parecían tener miedo de nadie. El chavo lo notó primero. Se sentó en el suelo frente a uno de ellos. El pájaro lo miraba fijamente. Oye. El ave inclinó la cabeza. ¿Por qué no te vas? El pájaro dio un pequeño salto hacia adelante. Y siguió mirándolo. Durante varios segundos. Después abrió las alas, pero no voló. Solo las agitó una vez. Y volvió a quedarse quieto. El chavo sintió un escalofrío extraño. Esa noche ocurrió algo peor. Cuando cayó la oscuridad, los pájaros no se fueron. Normalmente, las aves desaparecen al anochecer. Pero esta vez no. El patio seguía lleno. Los techos también. Y el ruido. El ruido era constante. Miles de pequeñas alas moviéndose. Pequeños golpes contra las paredes. Rasguños en la lámina del techo. El chavo intentó dormir dentro de su barril. Pero no podía. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba. Flap, flap, flap. En una de esas noches sin dormir, salió del barril. El patio estaba casi oscuro. Solo una luz amarilla iluminaba una parte del suelo. Y allí estaban. Los pájaros. Muchos más que en la mañana. Tal vez 50. Tal vez más. Todos quietos. Todos mirando hacia las puertas de las casas. El chavo caminó lentamente. Ninguno se movió. Ni uno solo. Era como si lo estuvieran esperando. El niño sintió un nudo en el estómago. Ya váyanse. Susurró. Pero nadie se movió. En ese momento se abrió la puerta de la casa de don Ramón. Chavo, ¿eres tú? Sí.
Don Ramón salió y miró el patio. Se quedó completamente quieto. ¿Otra vez? Los pájaros giraron la cabeza hacia él. Todos al mismo tiempo. Don Ramón sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto ya no me gusta nada. Se acercó a uno de los pájaros y pateó el suelo para espantarlo. El pájaro voló. Pero en lugar de irse, entró por la puerta abierta de la casa. Don Ramón se quedó congelado. Dentro de la casa se escuchó el aleteo desesperado del animal. Flap, flap, flap. Chocando contra las paredes. Contra los muebles. Contra el techo. Hasta que finalmente... Silencio. Don Ramón y el chavo se miraron. Creo que, se metió a mi cuarto, dijo don Ramón. En ese momento otro pájaro saltó hacia la puerta. Luego otro. Y otro más. El chavo retrocedió lentamente. Porque por primera vez, los pájaros no estaban mirando el patio. Ahora estaban mirando las puertas de las casas. Como si quisieran entrar. A la mañana siguiente, la vecindad ya no parecía el mismo lugar. Cuando salió el sol, lo primero que se escuchó fue el ruido de miles de alas moviéndose al mismo tiempo. No era un sonido fuerte como un grito. Era peor. Un murmullo constante que llenaba todo el patio. El chavo salió lentamente del barril. Y se quedó paralizado. El patio estaba completamente cubierto de pájaros. Había en el suelo. En los escalones. En los cables. En las ventanas. En las barandillas del segundo piso. Incluso en el borde del barril. El niño giró lentamente la cabeza. Nunca había visto tantos. Cientos. Tal vez más. Algunos caminaban. Otros permanecían completamente quietos. Pero todos tenían algo en común. Estaban mirando las casas. En ese momento salió la Chilindrina. Chavo. Mira cuántos. Su voz se detuvo cuando vio el patio. Pájaros. Don Ramón salió después. Se quedó mirando en silencio unos segundos. Esto ya se salió de control. Intentó espantarlos. Aplaudió fuerte. Algunos volaron hacia el techo. Pero muchos se quedaron. Mirando. Observando. Como si no tuvieran intención de irse nunca. Doña Florinda salió furiosa. Esto es una cochinada. Agitó un trapo para espantarlos. Pero esta vez ocurrió algo extraño. Los pájaros no volaron. Solo se apartaron caminando. Abriendo espacio. Sin dejar de mirar. El profesor Girafales llegó unos minutos después. Cuando vio la vecindad llena de aves, se quedó completamente inmóvil. Esto, no es normal. Claro que no es normal. Gritó doña Florinda. El profesor observó con atención. Los pájaros no parecían enfermos. No parecían heridos. Simplemente no se iban. Ese día la situación empeoró. Los pájaros empezaron a posarse en las puertas de las casas. En las ventanas. En las escaleras. Y en la tarde ocurrió algo que inquietó a todos. Uno de los pájaros entró caminando a la casa de don Ramón. No voló. Caminó. Como si conociera el camino. Don Ramón intentó espantarlo con una escoba. Pero el pájaro solo saltó hacia una esquina. Y se quedó ahí, mirándolo. Al poco rato entró otro. Luego otro más. Don Ramón terminó cerrando la puerta con fuerza. Se acabó. Ya no entra ninguno más. Pero el problema ya estaba en toda la vecindad. En la casa de doña Florinda uno apareció en la cocina. En el cuarto de la Chilindrina se metieron dos por la ventana. Y en el pasillo comenzaron a caminar filas de pájaros, como si estuvieran explorando. Esa noche nadie pudo dormir. El ruido era peor que antes. Miles de alas. Miles de pequeños golpes. Miles de pasos sobre la lámina del techo. El chavo salió del barril en medio de la madrugada. El patio estaba oscuro. Pero los pájaros seguían ahí. Muchos más que en la mañana. Tal vez cientos. Tal vez más de los que podían contar. El niño caminó despacio entre ellos. Algo se sentía diferente. Los pájaros ya no estaban mirando las casas. Ahora estaban mirando el suelo del patio. Todos. En silencio. El chavo sintió un escalofrío. En ese momento salió don Ramón. ¿Otra vez despierto? El chavo señaló el suelo. Mire.
Don Ramón observó. Y entonces lo notó. Todos los pájaros estaban reunidos alrededor del centro del patio, mirando el mismo lugar, sin moverse. Don Ramón tragó saliva. Esto, ya no me gusta nada. En ese momento salió la Chilindrina. Luego doña Florinda. Luego el profesor Girafales. Todos miraron lo mismo. El centro del patio. Silencio absoluto. De repente, un pájaro dio un pequeño salto hacia adelante. Y picoteó el suelo. Toc. Luego otro pájaro hizo lo mismo. Toc. Luego otro. Toc. Y entonces ocurrió. Todos los pájaros comenzaron a picotear el suelo al mismo tiempo. El sonido fue escalofriante. Miles de golpes secos. Toc. 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 El patio entero vibraba. Las paredes retumbaban con el ruido. Los vecinos retrocedieron, aterrados. «Deténganlos», gritó doña Florinda. Pero era imposible. Los pájaros no paraban. Picoteaban el suelo con desesperación. Como si intentaran abrirlo. El ruido duró varios minutos. Hasta que algo cedió. Una pequeña grieta apareció en el cemento del patio. El picoteo se volvió más frenético. Toc. 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 La grieta se abrió más. Un trozo de cemento se rompió. Y debajo había tierra suelta. Los pájaros empezaron a escarbar. Cada vez más rápido. Cada vez más violentamente. Hasta que el agujero se hizo lo suficientemente grande. Y entonces todos los pájaros se detuvieron al mismo tiempo. Silencio absoluto. Nadie se movía. Nadie respiraba. El chavo se acercó lentamente. Miró dentro del agujero. Y retrocedió de golpe. ¿Qué viste?, preguntó don Ramón. El niño señaló el hueco. El profesor Girafales se inclinó para mirar. Y su rostro se puso pálido. Debajo del patio había un enorme nido. Pero no era un nido normal. Estaba hecho con huesos pequeños. Restos de animales. Plumas. Y cosas que nadie pudo identificar. Parecía haber estado ahí mucho tiempo. Doña Florinda retrocedió horrorizada. ¿Qué es eso?, el profesor habló en voz baja. Un nido. ¿Pero, de qué? Nadie respondió. Porque en ese momento los pájaros comenzaron a moverse otra vez. Pero esta vez no picoteaban el suelo. Ahora estaban saltando dentro del agujero. Uno por uno. Decenas. Cientos. Desapareciendo dentro del nido. En pocos minutos, el patio quedó vacío. Los pájaros se habían ido. El silencio volvió a la vecindad. Pero nadie volvió a sentirse tranquilo. Porque durante las siguientes noches, desde debajo del patio, se empezó a escuchar el sonido de alas moviéndose en la oscuridad.